Hoy vamos a hablar sobre el legado de una de las mentes más brillantes del último siglo, el filósofo Jürgen Habermas. Sí, el mundo del pensamiento está de luto. Jürgen Habermas, quizá el intelectual alemán más influyente de su generación, nos ha dejado a los 96 años. Y lo increíble es que su pensamiento no solo marcó debates por décadas, sino que hoy es una herramienta, diría que crucial, para entender lo que nos está pasando. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo que sus ideas fueran tan potentes y por qué nos importan tanto justo ahora? Bueno, eso es lo que vamos a explorar. ¿De dónde salieron sus ideas? ¿Cuál fue su mayor aporte? ¿Y por qué esa defensa de la razón que él hacía es más reciente que nunca? Bien, para empezar a entender a Habermas es que no hay otra. Tenemos que meternos en su historia personal. Toda su filosofía, en serio, es una respuesta directa a las catástrofes del siglo XX. Imagínense ser un adolescente y ver el colapso del nazismo. Esa experiencia, claro, lo marcó de por vida. De hecho, toda su obra se puede leer así, como una búsqueda constante como un antídoto, ¿no? Contra la tiranía, contra la irracionalidad. Por eso se involucró en las protestas de los 60, por eso criticó la reunificación alemana cuando sintió que era solo económica y por eso defendió una Europa unida. Su pensamiento nunca estuvo en una torre de marfil, siempre estuvo en el debate público. Y todo esto nos lleva, ahora sí, al corazón de su aporte más famoso, a la idea que, literalmente, revolucionó la filosofía y la sociología. Lo que Habermas propuso fue, en su momento, algo bastante radical. Él dijo, cuando hablamos no solo estamos tratando de salirnos con la nuestra, de manipular al otro. No, en el fondo el lenguaje tiene este increíble potencial para que nos entendamos. Y aquí está la clave. La racionalidad no es algo que solo está en los laboratorios, está ahí, en nuestra comunicación de todos los días. Él decía que cada vez que conversamos, aunque no nos demos cuenta, estamos poniendo sobre la mesa tres cosas. Primero, si lo que decimos es verdad. Segundo, si es correcto o apropiado en ese contexto. Y tercero, si estamos siendo sinceros. Y sobre estas tres cosas podemos discutir racionalmente. Esa es la base, ¿ven? La base para poder llegar a un acuerdo. O sea, que el punto central es este, y es importantísimo. Para Habermas, dialogar no es pelear. El diálogo no es un arma para ganar una discusión. Es una herramienta para construir algo juntos, para construir consensos. Es un proyecto colaborativo, no una competencia para ver quién tiene la razón. Bueno, y ahora viene lo interesante. ¿Cómo se conecta todo esto del diálogo con la política? Pues veamos cómo esta idea construye una teoría súper potente sobre cómo debería funcionar una democracia sana. Y aquí es donde aparece otro de sus conceptos clave, la esfera pública. Pensemos en ella como una gigantesca plaza pública de ideas, ¿no? Un espacio que no tiene por qué ser físico, donde la gente se junta a debatir sobre los asuntos que nos importan a todos. Y para Habermas, esto es la fundamental. La calidad de una democracia depende, directamente, de qué tan saludable sea esa esfera pública. Y aquí es donde vemos su gran aporte a cómo pensamos la política. Miren, la idea es que no es suficiente con ir a votar cada 4 o 5 años. Para Habermas, la legitimidad real de una democracia viene de la suma de dos cosas: el voto, claro, pero también de un debate público constante y de calidad. O sea, la calidad de nuestra conversación política se vuelve pero tan importante como el mismo acto de votar. Y esto es lo que hace que leer a Habermas hoy se sienta tan actual, tan relevante. Porque él ya nos estaba advirtiendo de los peligros que ahora vemos por todos lados. El deterioro de las normas, esta polarización que hace imposible debatir, la desconfianza en las instituciones. Su trabajo básicamente nos dio el vocabulario para diagnosticar estas enfermedades de nuestra democracia. Entonces, si juntamos todas las piezas, empezamos a ver el tremendo impacto de su obra. Un legado intelectual de más de medio siglo que, francamente, hoy nos interpela. Nos hace preguntas directamente a nosotros. Para resumir, podríamos decir que estos son los grandes pilares de su pensamiento. Nos dio una teoría de cómo el diálogo nos puede hacer más racionales, un concepto para medirle el pulso a nuestro debate, un modelo de democracia que es mucho más que solo votar, y por último, defendió la idea de que el proyecto de la razón y la libertad, pues que no ha fracasado, que simplemente está incompleto y que vale la pena seguir luchando por él. Esta frase, de verdad, lo resume todo. Es una idea que exige mucho, Nos pone la responsabilidad a nosotros, a la ciudadanía. Pero al mismo tiempo es una idea profundamente optimista, porque confía en nuestra capacidad de usar la razón para construir juntos algo mejor. Y con esto nos quedamos. Quizás la pregunta final que nos deja su enorme legado es esta.
En una época como la nuestra, llena de polarización, de desinformación, ¿podemos de verdad recuperar ese poder del diálogo racional? No es una pregunta fácil para nada, es más bien un desafío. Un desafío que hoy se siente más urgente que nunca y que nos invita a seguir pensando, pero sobre todo a seguir dialogando.